Continuamos en esta edición de Unidiversidad Noticias. Acuérdate que estamos en www.unidiversidad.com.ar. Hablamos de información que desarrollamos en los títulos. Tiene que ver con el SUTE, que se estuvo manifestando justamente y de una conferencia de prensa en las escalinatas del Poder Judicial, reclamando por la situación de titularización de los docentes suplentes, y también se mencionaba la situación de los celadores que van a trabajar en la jornada de elecciones del próximo domingo, situación que ya en las PASO se había manifestado incongruente el dinero con las horas que trabajaban los celadores y demás, no era opcional, y hay muchos establecimientos, justamente los mismos que las anteriores, más de 500, son muchos los trabajadores que van a justamente ejercer ese día, y además la situación particular de los docentes por zona. Vamos a compartir lo que decía Sebastián Enríquez, el secretario gremial del SUTE. Hoy tenemos, por un lado, alrededor de 7.000 trabajadores de la educación en un proceso de titularización por paritarias que inició en el 2015 y que al día de hoy se ha titularizado una minoría, y de hecho este año prácticamente a nadie, 30 y pico de titularizaciones de miles. A este paso, esos compañeros que tienen un promedio de 10, 15 años como suplentes en el sistema van a estar 10 o 15 años más antes de ser titulares, lo cual no lo podemos permitir. Entonces hoy hemos presentado acá un amparo, una acción judicial, donde vamos a seguir presentando distintos casos colectivamente para que la justicia obligue al gobierno a cumplir con la paritaria de una vez y no demorarla como está haciendo ahora. Eso por un lado, pero además tenemos miles de suplentes que no participan de ese proceso porque están esperando el ingreso, la emisión de bono de puntaje, que son otros miles más. Y es importante que el conjunto de la sociedad sepa esto, que hay miles de docentes y celadores en el sistema educativo, sobre todo en este caso docentes, que son suplentes y que por ser suplentes no tienen prácticamente ningún derecho. Que además esperan todos los años, a fin de año, a diciembre, la famosa resolución de continuidades para ver si continúan o no. Viven en esa incertidumbre constante. ¿Qué esgrime el gobierno ante lo que ustedes piden? Y ellos lo que han planteado que son mecanismos de control que ellos tienen que hacer, pero son mecanismos de controles nuevos, que cuando uno ve, por ejemplo, cómo funcionan los ingresos, supongamos el ingreso en primaria, el ingreso en primaria se hace todos los años y no tiene esta cuestión engorrosa, en la cual prácticamente ya le están pidiendo a los compañeros el ADN ya para titularizarlos, cosas que son ridículas y que generan, esto es importante, la demora vulnera el derecho de gente que ya lleva promedio 10 años de suplente en el sistema educativo. Nosotros en el formulario que hemos hecho hemos pedido que nos anoten los años. La edad mínima los años mínimos que tenemos hoy de suplente son 5 años. De ahí para arriba, 10, hasta tenemos gente que hace 20 años que es suplente en el sistema educativo y que está en este proceso de titularización. Hablamos de la información en el plano nacional. Justamente en la jornada de ayer nombrábamos la detención, el pedido de detención y desafuero para Julio De Vido, el exministro del kirchnerismo. Bueno, hoy detuvieron a Roberto Barata, exfuncionario y mano derecha de Julio De Vido. Fue detenido esta tarde por orden del juez federal Claudio Bonadío. La detención ocurrió aproximadamente a las 17 en el marco de la causa que investiga los presuntos sobreprecios en la compra de barcos de gas licuado durante el kirchnerismo. Barata fue trasladado a la comisaría de la Comuna 12 en Ramallo. Además de ordenar la detención de Barata, Claudio Bonadío pidió el desafuero del exministro De Vido, justamente lo que informábamos ayer, y se suma al pedido ya emitido el martes por el juez Luis Rodríguez en otra causa, que lo investiga por la presunta defraudación millonaria con fondos destinados a obras en el yacimiento carbonífero Río Turbio. Además, el magistrado Bonadío ordenó trabar un embargo por 1.000 millones de pesos a cada uno de estos funcionarios. Entonces, Barata ha quedado detenido a partir de esta tarde. Habrá que ver qué sucede con Julio De Vido, justamente si se logra juntar o no los 2/3 allí en el recinto y finalmente se logra el desafuero que está pidiendo el juez y la detención inmediata hacia Comodoro Pi. Justamente son también cuestiones que se van a terminar de decidir en estos días. Seguimos hablando en el plano internacional esta vez porque hoy era la fecha que se había puesto como plazo límite en España para resolver este conflicto entre Cataluña y el gobierno español. Justamente Puigdemont da una respuesta insatisfactoria para Rajoy y esto ha precipitado la intervención.
El presidente Rajoy convocó un Consejo de Ministros extraordinario para este sábado, en donde se van a aprobar las medidas necesarias para restaurar el orden constitucional con el amparo del artículo 155 de la Carta Magna, amparo que explicamos justamente con nuestro analista internacional, según lo que dijo el vocero del gobierno español en una presentación que no hubo muchas preguntas y él explicó y leyó este comunicado oficial. Habrá que esperar al sábado a esta reunión a ver qué sucede. Compartimos igualmente las voces de las autoridades del gobierno español, lo sucedido en las últimas horas. El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el jueves que avanzará con los trámites para intervenir en el gobierno de Cataluña, al no dar por buena la respuesta del presidente catalán Carles Puigdemont a sus demandas. Ante la ausencia de respuesta en esos términos, por tanto clara y precisa, entiende el Gobierno que no se ha contestado a su requerimiento y por ello continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución. En un comunicado, Rajoy indicó que el gobierno constató la negativa de Puigdemont a aclarar si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán el pasado 10 de octubre. Según venció el plazo este jueves a las 10 horas para recibir esa respuesta. Puigdemont indicó en una carta que si el gobierno central insiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlamento de Cataluña procederá, si lo considera oportuno, a votar la declaración formal de la independencia. Frente a ello, el gobierno de Rajoy decidió continuar con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en Cataluña. Ese artículo permite al gobierno central ejercer las competencias de una autonomía en caso de que ésta incumpla la ley. Y para su aplicación el jefe de gobierno requiere una adopción en el Consejo de Ministros, al cual convocó el sábado, y la subsiguiente aprobación del Senado, donde su partido posee mayoría absoluta. Aunque el trámite podría alargarse varios días, la crisis política española más severa en 40 años promete profundizarse. Y hoy, 19 de octubre, hablamos del cáncer de mama en esta jornada que todos los años nos llama a la reflexión y a la concientización, como lo hace justamente el gobierno de Mendoza, que ha dispuesto una campaña con diferentes actividades en diferentes días en conmemoración y para concientizar justamente sobre el cáncer de mama a toda la población de mujeres, y también los hombres son afectados por este cáncer. Se diagnostica precozmente este cáncer y se cura el 95% de los pacientes que son diagnosticados en forma adecuada. Desde el gobierno de Mendoza se está realizando justamente esta campaña, se han dispuesto distintos puntos con stand para que las personas se acerquen, por ejemplo, la Plaza Independencia, para que te puedas acercar, informarte y pedir un turno en caso de que quieras realizarte una mamografía. También lo puedes hacer allí en www.pap.mendoza.gov.ar. Y ahora compartimos lo que nos decía Erika Domínguez, navegadora del Programa Nacional del Cáncer de Mama en Mendoza. Año se decidió hacer todo el mes como el mes de concientización de lucha contra el cáncer de mama. Específicamente, bueno, hoy 19 de octubre estamos acá en Plaza Independencia. Las preguntas más habituales son, bueno, primero está la intención, por supuesto, de hacerse el estudio. Hay muchas que no se lo han realizado nunca, mujeres ya mayores de 40, 50 años que nunca se han hecho un estudio o que hace mucho no se lo realizan. Las que nunca se lo han realizado, la pregunta es sobre todo si es un estudio doloroso, la mamografía, si el tema de la radiación puede afectarles, bueno, recomendaciones nos piden también desde el programa para ellas estar informadas o para algún familiar. ¿De qué edad las mujeres se tienen que empezar a hacer la mamografía o los estudios pertinentes? Bien, según la Organización Mundial de la Salud, la recomendación es a partir de los 50 años focalizar, digamos, los programas, ¿no es cierto?, nacionales y provinciales, focalizar en mujeres de 50 a 70 años. Como es un tema de tamizaje, o sea, es detectar
mujeres que no tienen síntomas de cáncer de mama, se focaliza en esas mujeres. Si hay mujeres que tienen antecedentes familiares o personales de cáncer de mama, pueden hacerse el estudio antes, de 30 a 40 años inclusive. Aquellas personas que necesiten, bueno, que cumplan los requisitos, sin cobertura médica por supuesto, que concurran a Hospital Lago Mayores, Central, Casa de la Mujer, Perrupato, bueno, todo el resto de los hospitales que tienen mamógrafo en la provincia, que concurran esta semana sin turno. Acordate que si se pasa esta semana igual querés un turno, lo podés hacer en www.pap.mendoza.gov.ar y ahí podés acceder a los distintos lugares en donde te vas a poder realizar esta mamografía de control de forma gratuita. Vamos a ir a una tanda en Universidad Noticias y enseguida volvemos.